La clase de hoy tiene dos temas principales, que son materia y estructura atómica. Vamos a comenzar con materia. Primero que nada, ¿qué es materia o qué entienden o qué entendemos por materia? Todo lo que nos rodea está formado por materia y por energía, así que básicamente estamos rodeados por materia, ¿sí? Todos los minerales, el agua y los seres vivos. Todo eso constituye lo que es la materia. Cuando nos referimos a materia, hay que tener en cuenta tres cosas fundamentales. ¿Sí? No sé si la vieron. Eran la masa, el peso y el volumen. ¿Está? ¿Qué era la masa? Bueno, la masa es una medida de cantidad, cuánto tenemos. El peso es una fuerza, ¿sí? O es, mejor dicho, la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Y el volumen, obviamente, es el espacio que ocupa ese objeto. Tienen que tener en cuenta que muchas veces en la vida cotidiana usamos los conceptos de masa y de peso de manera indistinta, pero la masa se expresa en kilogramos, en gramos, o sea, en unidades de masa. Y el peso es una fuerza, entonces se expresa en unidades de fuerza, por ejemplo, los newtons. Eso es, por ahí, una discriminación más física, pero es bueno que ustedes como futuros técnicos lo tengan en cuenta. Más allá de que en la vida cotidiana lo usemos de manera indistinta. Esta materia puede encontrarse en diferentes estados, ¿sí? Básicamente son tres: estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cada uno de estos posee características distintivas y, si prestan atención, tiene que ver con la disposición de las moléculas o las partículas que lo constituyen. Fíjense que un sólido tiene sus moléculas una al ladito de la otra. En cambio, el gaseoso, en el otro extremo, son partículas que están muy separadas. Por eso, por ejemplo, los gases tienen la capacidad de comprimirse mucho, en cambio el sólido se puede comprimir muy poco. Está ahí el líquido intermedio. De todas formas, esto lo tienen mucho más detallado en el apunte. También hay un cuarto estado, que es el estado del plasma, que está constituido básicamente por iones. Ya vamos a ver lo que son los iones, pero ahora, como introducción, digamos que los constituyentes de este plasma tienen cargas, ya sea positivas o negativas. Y también en el estado de plasma puede haber incluso algunos electrones, que ya vamos a hablar de eso, que son los electrones dispersos. ¿Está? Estos son los estados en que se puede encontrar la materia o los estados de agregación. Fíjense, cuando decimos estado de agregación, justamente estamos haciendo referencia a cómo están las partículas constituyentes, las moléculas constituyentes agrupadas, ¿sí? Por eso es estado de agregación. Toda esta materia puede sufrir diferentes tipos de transformaciones, básicamente dos. Por un lado están lo que son los cambios físicos, ¿sí? Que son los cambios en los estados de un cuerpo, ¿sí? Pero siempre manteniendo las partículas que lo componen o que lo forman, ¿sí? Estos cambios se dan principalmente por factores climáticos, o ambientales, mejor dicho, no climáticos, ambientales, ¿sí? Y son de carácter reversible. Yo les puse acá, además del ejemplo que tienen ahí en el apunte, le puse el agua, que puede pasar de gaseoso a líquido, de líquido a sólido. También existe la posibilidad de que pase de sólido directamente a gaseoso, ¿está? Y fíjense, cuando ustedes ponen una cubetera, la llenan de agua y la ponen en el freezer, ¿sí? La cantidad de agua se mantiene, ¿sí? O sea, la cantidad es la misma. Está nada más que cambió de estado líquido a estado sólido. O sea, las moléculas de agua se agruparon de forma distinta. ¿Está? Por eso, justamente también por ahí se suele como hinchar, por decirlo, el recipiente donde se forma el hielo, porque, bueno, se debe principalmente a cómo se agrupan esas moléculas de agua. ¿Está? Si yo saco la cubetera con hielo y la dejo a la intemperie, se va a volver a transformar en estado líquido. Y si coloco un recipiente con agua al fuego y esta comienza a hervir, libera esa agua en forma de vapor de agua, como le decimos nosotros. En realidad lo que está pasando es que esas moléculas de agua
están desprendiéndose del líquido y transformándose en gas, o en estado gaseoso. Si yo colectara todo ese vapor y lo condensaría, volvería a tener la misma cantidad de agua inicial. Son los cambios físicos. Y la característica que tienen que principalmente son de tipo reversible. O sea, eso por ahí es un truquito que pueden usar para darse cuenta si es un cambio físico o es el otro caso que es un cambio químico, que también es una transformación que pueden sufrir los elementos y que se dan por procesos mucho más complejos, ya sea, yo les puse ahí neutralización, oxidación, fermentación, combustión, y justamente estas son como las más importantes, hay algunas otras, ¿sí? Yo les puse algunos ejemplos, por ejemplo, el hierro, que cuando queda la intemperie se oxida, es un proceso irreversible, o sea, yo le puedo sacar la capa de óxido, por decirlo, pero ya el metal, el hierro, se ha alterado. Lo mismo pasa con un fósforo que se quema, ¿sí? Todos los procesos de calcinación o de combustión son transformaciones o cambios químicos que se dan en la materia, y les puse también procesos de óxido-reducción que se dan, por ejemplo, en las pilas comunes, que no son recargables, ¿sí? Se produce, por un lado, una oxidación y por el otro una reducción, donde se genera energía, pero, digamos, ese proceso es irreversible. Yo no puedo volver a tener, y ahí en el apunte le habla de reactivos y productos. A la vez que obtengo los productos, no puedo, a partir de estos, obtener los reactivos. ¿Está? Son generalmente de tipo irreversible. Además de las transformaciones, también la materia tiene algunas propiedades que se agrupaban en dos grandes grupos. Recordarán que eran, por un lado, las propiedades extensivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son extensivas? Que dependen de la cantidad de materia que tengo. La masa, el peso que ya estuvimos hablando, la longitud, el volumen, ¿está? Son algunos ejemplos. Y por otro lado, recordarán que estaban las propiedades intensivas, que no dependían de la cantidad de materia. El punto de ebullición, el color, la temperatura, la dureza del material, por ejemplo, que si tengo poquito o tengo mucho, esas propiedades se mantienen. Bien, esto es más o menos la parte general. Habrán visto que todo esto nos lleva o está basado, ¿sí?, en lo que es la ley de la conservación de la masa o de la materia. ¿Está? Que dice que en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. ¿Está? O dicho de una manera más criolla, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, esto es a grandes rasgos la parte general de masa. Obviamente, ahí en el apunte ustedes lo tienen un poquito más explicado. Vamos a ver ahora la partecita de ejercitación que tenían disponible. Tomen el cuadernillo si lo tienen, ábranlo, ténganlo a mano, si no lo tienen lo vamos a ir viendo acá. Bien, el ejercicio 1, la pregunta 1 decía, basándose en las modificaciones que sufren los siguientes sistemas, clasifique los cambios como físicos o químicos. Bien, la A dice, el nitrógeno se congela a menos 200 grados centígrados. ¿Qué les parece? ¿Va a ser un cambio físico o químico? Vamos a suponer que yo tomo una muestra de nitrógeno, la pongo a menos 210 grados centígrados. Se va a congelar. Muy bien, todos los que están poniendo que es físico. Si yo la coloco la misma muestra congelada a temperatura mayor, se va a descongelar, ¿sí? Entonces lo que está pasando es un cambio de estado, pero la cantidad de nitrógeno que yo tenía la sigo manteniendo y sigo teniendo nitrógeno, no se transformó en otra cosa que sea nitrógeno. Entonces, como todos pusieron ahí, es un cambio físico. La fermentación del jugo de uva para producir vino. ¿Sí? Este es un proceso mucho más complejo y yo, a la vez que se produce la fermentación, ya no puedo volver a tener las uvas. O sea, haga lo que haga, no, a partir del vino no voy a tener
uvas. Entonces es un cambio de tipo químico y es irreversible. Soplado una burbuja de jabón o el inflado de un globo, por ejemplo. ¿Sí? Es un cambio de tipo físico. ¿Sí? Físico. Cuando se rompe, se libera el aire que tenía, pero el caso de un globo, por ejemplo, que es similar, cuando se desinfla, no hay un cambio en la estructura, ¿está? Es físico. Y por último, ¿sí? Eh, el hidrógeno que reacciona con oxígeno para generar agua eh, es a grandes rasgos un cambio químico. ¿Está? Esto era muy fácil. Vamos a ver la pregunta número 2, que decía que, preguntaba, mejor dicho, ¿qué propiedades del cloro son físicas o químicas? Entonces, la densidad, ¿qué les parece? Es una propiedad física, ¿está? Una propiedad física porque hace a las características del propio elemento. Contrariamente, que el cloro reaccione con el hidrógeno, ¿sí? Para formar, por ejemplo, ácido clorhídrico, es algo químico, es una reacción química, en donde intervienen los productos que hablábamos hoy, los reactivos, que son el cloro y el hidrógeno, y van a formar un producto, una reacción netamente química. Que reaccione con el sodio, ¿qué les parece? Estamos en la misma, también es química. ¿Sí? Va a formar el cloruro de sodio. Y por último, el punto de ebullición es netamente una característica del tipo física, ¿sí? Que hace a las características propias del elemento, o sea, del cloro. Bien, muy bien lo que están contestando. Por ahí si alguno se traba, después lo último lo podemos ver. Bien, acá ya se complica un poquito más. Me dice, una muestra de 44,65 gramos de cobre tiene un volumen de 5 centímetros cúbicos. Yo después, ahí en el aula, me olvidé ahora, le voy a subir una tablita de conversiones de unidades, ¿sí? Como para que ya se vayan familiarizando con eso. Bien, con estos datos entonces me pregunta cuál es la densidad del cobre. Y ahí están contestando correctamente. La densidad se expresa como una unidad de masa sobre una unidad de volumen. Y se simboliza con la letra griega ρ. Bien, entonces la densidad es masa sobre volumen. Y puede expresarse siguiendo, llamémosle entre nosotros, una equivalencia. Si pongo la unidad de masa en kilogramos, el volumen tiene que ser en metros cúbicos. Si la unidad de masa que utilizo es gramos, el volumen tiene que ser en mililitros o centímetros cúbicos, que son iguales. Bien, reemplacemos los datos. Entonces, tengo 44,65 gramos sobre 5 centímetros cúbicos. Muy bien ahí, Maggie. La densidad del cobre es 8,93 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Está alguna duda de este primer ejercicio? Generalmente nosotros vamos a trabajar con las densidades en unidades de gramos sobre mililitros centímetro cúbico. Bien, y creo que había un ejercicio más, si no me equivoco. Ajá. Dice, mejor dicho, si la densidad de la leche es 1,04 gramos por mililitro, ¿cuántos gramos de leche habrá en una taza de leche de 250 mililitros? Bien, yo sé que la densidad es 1,04 gramos por mililitro. Entonces, X gramos voy a tener en 250 mililitros. Es decir, que el 250 mililitros que está dividiendo lo paso multiplicando, como bien dicen ahí los compañeros. Otro razonamiento que puedo hacer es utilizar una regla de 3. ¿Está? Que nosotros en la cursada de química aceptamos la regla de 3, así que si se sienten cómodos utilizándola, la pueden utilizar. ¿Qué iba a decir mi regla de 3?
Y bueno, yo sé que la densidad es 1,04 gramos por cada mililitro, o sea que tengo 1,04 gramos por cada mililitro. Es decir, tengo 1,04 gramos de leche por cada mililitro. Bien, yo no tengo 1000 litros, sino 250. Entonces, 250 van a tener X gramos de leche. Hago 250 por 1,04, dividido 1, que es lo que hice arriba. Y eso me da 260 gramos. Nos vamos a centrar en los temas más importantes, que es el átomo. Bien, Dalton dio lo que fue el primer paso en lo que se conoce actualmente como el átomo, ¿sí? O la teoría atómica moderna, ¿sí? Que dijo que el átomo era básicamente un elemento que podía intervenir en una combinación química, ¿sí? Una unidad, o sea, la partícula más pequeña e indivisible. Obviamente, a partir de esto, intervinieron muchísimos otros químicos, Planck, Rutherford, Bohr, entre otros, y fueron generando, o llegaron a la conclusión de que, bueno, el átomo poseía dos formas, dos zonas, mejor dicho, bien definidas, y identificaron las distintas partes y qué funciones cumplían esas partes. Todo esto de la teoría atómica, para que le guste un poco la historia y le resulte interesante, lo puede leer ahí en el apunte, hay una partecita más o menos explicada, si no lo puede buscar, está en internet y están los libros. Está cómo fueron descubriendo desde esa primera idea de que era una partícula muy pequeña e indivisible a el modelo atómico actual, en donde sabemos los constituyentes, las variaciones que pueden tener, las funciones que cumplen. Básicamente vamos a concentrarnos que hay dos partes bien definidas, un núcleo atómico y una zona extranuclear. En este núcleo atómico, ¿sí?, se encuentran los protones y los neutrones. Y en la zona extranuclear se encuentran los electrones, que tienen carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Vamos a ver algunas características que tenemos que tener en cuenta. Primero, la masa atómica. La masa atómica principalmente está constituida por el núcleo del átomo, o sea, por la suma de la cantidad de neutrones y de protones que tenga el átomo. ¿Por qué no tengo en cuenta los electrones? Porque son mucho más pequeños, o sea, tienen alrededor de 1800 veces menos masa que las otras partículas. Entonces, en el cálculo de la masa atómica, directamente su aporte despreciable. Los protones son positivos, los neutrones son neutros y los electrones son negativos. También la carga, tenemos que tener en cuenta que un átomo en el estado elemental, o sea, sin ningún tipo de alteración, entonces se le llama en estado elemental, es de carga neutra. ¿Qué quiere decir? Que tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas, es decir, igual cantidad de protones con carga positiva y de electrones con carga negativa. Y por último, los niveles energéticos. Bohr estableció que, bueno, los electrones se encontraban en diferentes niveles, o sea, orbitaban alrededor del núcleo, pero en diferentes niveles energéticos. Y a medida que se alejaban de ese núcleo, ¿sí?, había o se encontraban en niveles crecientes de energía. Esto lo pueden leer ahí del apunte, está bien explicado. ¿Sí? No es tan importante para nosotros. Lo que sí es importante es el número atómico. El número atómico es el DNI o la identificación de cada elemento. O sea, cada elemento tiene su número atómico. Y ese número atómico está dado por la cantidad de protones que tiene ese elemento. Bueno, se simboliza con la letra Z mayúscula. Por ejemplo, ahí yo les puse 3 ejemplos. El hidrógeno, el número atómico es 1, es decir, que tiene un protón. El nitrógeno, el número atómico es 7, o sea que tiene 7 protones. Y el estroncio, que tiene un número atómico 38,
tiene 38 protones. Otro concepto que tienen que tener en cuenta es el de número másico. El número másico es la suma de los protones y de los neutrones del átomo de un elemento. Se representa con la letra A mayúscula. Los protones y los neutrones, ¿qué era lo que me formaban del átomo? El núcleo. ¿Está? Por eso es número másico, porque son, ¿se acuerdan que hablamos que los protones y los neutrones eran lo que me establecían la masa que tenía un átomo? Entonces, el número másico es la suma de estos dos. Se simboliza con la letra A. Van a ver que ahí en el apunte se utiliza esta simbología. Se coloca el número, perdón, el elemento, el símbolo del elemento, y en la parte superior, izquierda, si lo vemos de frente, el número másico, simbolizado con la letra A, y por debajo el número atómico, simbolizado con la letra Z. Fíjense este ejemplo, para el caso del sodio, el número atómico es 11 y el número másico es 23. Entonces, a ver, si el número atómico era la cantidad de protones que tenía el elemento, es decir, el sodio tiene 11 protones, y el número másico era la suma de los protones y los neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el sodio? 12. ¿Está? ¿Y cuántos electrones? 11, dicen ahí. ¿Les parece que tiene 11 electrones? Tiene 11 electrones. ¿Por qué tiene 11 electrones? Porque se acuerdan que dijimos que un átomo en estado elemental tenía carga neutra. Entonces, si yo tengo 11 protones con carga positiva, tengo que tener 11 electrones con carga negativa. ¿Queda claro esto? Ahora vamos a hacer los ejercicios que están ahí y lo van a terminar de entender. De todas formas, esto también está mucho más detallado explicado ahí en el apunte, ¿sí? Tienen el video también explicativo. ¿Qué pasa? Esto hasta ahora muy lindo, muy fácil, pero hay otra, o hay una variante que son los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Bueno, los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen obviamente el mismo número atómico, porque dijimos que el número atómico era como el DNI del elemento, pero tienen diferente número másico. Entonces, si tiene diferente número másico, quiere decir que tiene diferente cantidad de neutrones en el núcleo. Entonces, ¿en qué se diferencian isótopos de un mismo elemento? En la cantidad de neutrones que tiene el núcleo de ese átomo. Bueno, la función que cumplen los neutrones de estabilización, ya lo van a leer en el apunte. Dicho esto, ya lo vamos a ejercitar. Vamos a ver el anteúltimo concepto importante que hay ahí en el apunte, que es el concepto de molécula. Yo le estuve nombrando ya bastante lo que era una molécula, pero por ahí si no lo vieron, el concepto de molécula es que es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia. ¿Sí? Es como la partecita más chiquita que yo puedo tomar de una sustancia, manteniendo todas sus propiedades. Y obviamente está formada por dos o más átomos. ¿Está? Porque si está solo el átomo, es un átomo, no es una molécula. Entonces, cuando se juntan dos átomos o más, se forma una molécula. ¿Está? Y esta es la partícula más pequeña que se puede formar de esa sustancia que surge a partir de la unión de dos o más átomos. Dos ejemplos claros, el oxígeno gaseoso que nosotros respiramos, ¿sí? Son dos átomos de oxígeno unidos. Ya vamos a ver la parte de enlace después. Están unidos. Fíjense que en el caso del oxígeno gaseoso, son dos átomos del mismo elemento que se unen. Y por otro lado tenemos una molécula de agua, que en este caso, fíjense que se están uniendo tres átomos de dos tipos diferentes, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y el otro concepto que les dije que quedaba es el de iones. ¿Qué son los iones? Los iones son partículas con carga, ya sea positiva o negativa.
y que se originan cuando se le saca o se le agrega un electrón a un átomo. O sea, cuando pierde ese estado elemental que hablábamos hoy. Acá tienen algunos ejemplos. Fíjense el magnesio. El número atómico, les digo, si quieren tener no les avisé hoy, disculpen, si quieren tener la tabla periódica a mano, les va a servir, el que no lo tenga todavía, les va a servir para ir ya familiarizándose con lo que es la tabla periódica. Fíjense, el magnesio. Número atómico 12. Eso no se modifica porque es el DNI del átomo o del elemento, ¿sí? El 12. Si el número atómico es 12, quiere decir que tiene 12 protones. El número másico, o sea, la suma de los protones más los neutrones, me dice que es 24. Entonces, obviamente, tiene 12 neutrones. Si estaría en el estado elemental, debería tener 12 electrones también. Pero fíjense que tiene un 2 más arriba del elemento. Esa es la carga que tiene ese átomo. Al tener, o ese ion, mejor dicho. Vamos a empezar a llamar los iones a partir de ahora. Tiene 2 cargas positivas. ¿Qué quiere decir que tiene 2 cargas positivas? Que perdió 2 electrones. O sea que me sobran 2 protones. ¿Sí? No sé si se entiende. Tengo, fíjense, 12 protones y 10 electrones, o sea, tengo 2 protones de más. Y los protones tienen una carga positiva cada uno. Así que este ion de magnesio tiene 2 cargas positivas. Cuando la carga es positiva, a este ion se lo llama catión. ¿Sí? A esto no se preocupen, lo tienen en el apunte. Cuando el ion tiene carga positiva, se llama catión. Esto es un catión de magnesio. Vamos al otro ejemplo, el bromo, ¿sí? Número atómico 35. Entonces, si el número atómico es 35, quiere decir que tiene 35 protones. El número másico me dice que es 79, o sea, la suma de protones y de neutrones es 79. Si yo a 79 le resto los protones, me da la cantidad de neutrones que tiene, o sea, 44 neutrones. En el estado elemental, este átomo de bromo, ¿cuántos electrones debería tener? Y bueno, si tiene 35 protones, debería tener 35 electrones. Pero, tiene una carga negativa acá arriba, simbolizado con un signo de menos o de resta chiquito acá arriba, como superíndice. ¿Qué quiere decir que tiene una carga negativa? Y bueno, quiere decir que este átomo de bromo ganó un electrón. ¿Sí? Tiene un electrón de más. ¿Sí? O sea que me está sobrando, por decirlo de alguna manera, un electrón, una carga negativa. Entonces tiene 36 electrones. Ahí muy bien que puso que tiene 35, pero ganó uno más. Entonces tiene 36 electrones. Y por último, el oxígeno, fíjense, número atómico 8. Ya vamos a ver cuando veamos tabla periódica los elementos que están en rojo, los elementos que están en azul, ¿sí? En la tabla periódica. El oxígeno, número atómico 8, número másico 16, quiere decir que tiene 8 protones y 8 neutrones. Pero tiene 2 cargas negativas, es decir que ahora, en vez de un electrón, ganó 2 electrones. Así que va a tener los 8 que debería tener más los 2 que ganó, es decir, 10 electrones. Entonces, conclusión de esto. Y no les dije, los iones que tienen carga negativa se llaman aniones. Los que tienen carga positiva, cationes. Los que tienen carga negativa, aniones. Les decía, ¿cuál es la conclusión de esto? Los protones jamás se van a modificar. ¿Por qué? Porque dijimos que en base al número de protones era el número atómico. Y el número atómico era como el DNI que tenía el elemento. Entonces, las cargas positivas o negativas me la da las variaciones de electrones. Si perdió o si ganó. Pero nunca los protones. ¿Está? O sea, las cargas se balancean, por decirlo, o me las da los electrones. ¿Sí? Con más o menos electrones. O sea, ¿a qué viene esto? Que si ustedes tienen un magnesio 2 más
y les dice, con estos datos, enumere la cantidad de protones, neutrones y electrones, no me tienen que poner 14 protones acá, ¿sí? Tienen que ponerme 2 electrones menos. No sé si tienen alguna duda de esto, después lo pueden repasar, está en el apunte, un poco más explicado. Esto es como una introducción, a medida que vayamos avanzando en el curso y veamos tabla periódica, veamos enlaces, los otros temas que siguen, como que todo esto va cerrando cada vez más y al final del curso ya les va a parecer, para el que nunca vio química, les va a parecer una obviedad. Pero bueno, hay que ir despacito, familiarizándose, sin desesperarse. Bueno, si no hay ninguna duda entonces, vamos a repasar un poquito lo que era la ejercitación propuesta de este tema. Bueno, primero algunas preguntitas teóricas bastante simples. Fíjense la 1. Dice, en cada ítem identificar la partícula subatómica que tenga la característica mencionada. Entonces, a ver, ¿quiénes no tenían carga? Los que no tenían carga eran los neutrones, muy bien. ¿Quiénes estaban fuera del núcleo? En la zona extranuclear. Los electrones, muy bien. ¿Quién tiene una masa aproximadamente igual a la del neutrón? Los protones, muy bien. ¿Sí? Acuérdense que la masa del protón y del neutrón eran aproximadamente iguales. Y la de los electrones eran alrededor de 1800 veces más chica. Entonces no se tenía en cuenta para el cálculo de la masa del átomo. Y bueno, justamente esto me viene a responder la última pregunta o el último inciso D, que dice, ¿quién tiene la masa más pequeña? Los electrones. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. El número de electrones que contiene un átomo en su estado fundamental, o elemental también, es mayor que el número de protones, no hay una regla de aplicación general, menor que el número de protones o igual al número de protones. ¿Cómo era el número de electrones respecto al de protones en su estado fundamental o elemental? Era igual, es lo que estuvimos hablando recién. ¿Está? Porque el átomo en su estado elemental o fundamental es neutro. ¿Está? Eso es la regla general. Muy bien. Vamos a las otras preguntas que son un poquito más complicadas. Para los siguientes elementos, escriba el número de protones, de electrones y de neutrones e indicar los isótopos. ¿Está? Vamos con el primero, ¿sí? El titanio. Número atómico, 22. Número másico, 48. Entonces, si el número atómico era 22, quiere decir que tiene 22 protones. Si tiene 22 protones, ¿cuántos electrones va a tener? 22 electrones. Y el número de neutrones va a ser el número másico menos el número atómico, o sea, 26. ¿Sí? Como están poniendo ahí. Muy bien. Vamos con el segundo, ¿sí? Con el bromo. Y fíjense que acá hay dos bromos. Y esto es lo que hablamos recién, de que para el mismo átomo, lo que está variando en estos dos átomos es el número de neutrones. Es decir que estos son isótopos. ¿Está? Y bueno, lo mismo para el magnesio y para el cobre. Bien, entonces si no hay duda, pueden hacer este cuadro, que es lo mismo. Fíjense. Para cada elemento tenemos que completar, ¿sí? Completar con Z, que era Z, el número atómico. ¿Sí? Con el número de protones, de electrones, neutrones y el número másico. Vamos a ir completándolo. Fíjense. Número atómico. Para el carbono, ¿cuál es el número atómico? Y bueno, el carbono es el elemento número 6 de la tabla periódica. Entonces, si
tiene su número atómico 6, quiere decir que tiene 6 protones y su número atómico es 6. Bueno, acá, para todo esto, el número de protones es el mismo que el número atómico, como veníamos hablando. Entonces, fíjense. Qué lástima no tengo para escribir acá, o sí, acá tengo. A ver. Sí, vamos a ir haciéndolo. Bien, entonces, vamos a completar las dos primeras columnas. Para el aluminio, número atómico 13, si el número atómico es 13, quiere decir que tiene 13 protones. El carbono, si tengo 6 protones, el número atómico va a ser 6. El flúor, fíjense, el elemento número 9 de la tabla periódica. Entonces su número atómico es 9. Por lo tanto, va a tener 9 protones. Un poquito desprolijo, pero es 9. Fósforo, me dice que el número atómico es 15. Por lo tanto, si el número atómico es 15, va a tener 15 protones. El yodo, elemento 53 de la tabla periódica, o sea que el número atómico es 53. Si el número atómico es 53, quiere decir que tiene 53 protones. Y fíjense que acá me da el nombre y no me dice que son ningún tipo de ni cation ni ion, o sea que están todos estos elementos, estos 5, están en estado elemental o fundamental. Por lo tanto, el número de protones es igual al número de electrones, ¿sí? Porque tienen la carga neutra. Es decir que el aluminio, si tiene 13 protones, va a tener 3 electrones. El carbono, si tiene 6 protones, va a tener 6 electrones. El flúor, si tiene 9 protones, va a tener 9 electrones. El fósforo, si tiene 15 protones, va a tener 15 electrones. Bien, vamos a ver los neutrones ahora. Fíjense que yo no sé cuántos tiene con estos datos, pero sí tengo el número másico, que el número másico salía de la suma de los protones y los neutrones, o sea, de la suma de estos dos obtenía el número másico. Entonces, si 13 acá, 13 protones más los neutrones me da 27, 27 menos 13 me da el número de neutrones, o sea, 14 acá. Vamos con el carbono. El carbono tiene 6 protones y tiene 6 neutrones, entonces el número másico va a ser 12. Bueno, este está completo, fíjense, vamos a corroborar. Tengo 9 protones y 10 neutrones, el número másico es 19. Vamos con el fósforo. Tengo 15 protones, 16 neutrones, o sea, 31 es el número másico. Y el yodo, tengo 53 protones, no sé, X neutrones, y 127 es el número másico. O sea, 127 menos 53 me da 73. O no, si no me equivoco, 73 o 74. 74 sería. ¿Está? 74. Y bueno, eso es todo. Ahí está. No sé si tienen alguna duda de esto. Esto está mucho más explicado en el apunte. La idea de esto era hacer un pequeño repaso y tratar de resolver así medio rápido en esta instancia lo que es la guía. ¿Está?
Después, cuando veamos los temas más complejos, que son los de formulación e identificación, bueno, vamos a hacer mucho más prácticas, ¿sí?